Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia de Volcán. Estamos con ustedes en su programa semanal Habla la Palabra. Y la palabra tiene su mundo de creatividad, de acción, de persuasión, de emociones, cuando se escribe, cuando se pronuncia, cuando se transmite oralmente. Si la palabra tiene diferentes espacios y diferentes instancias donde puede afirmarse y crearnos mundos de colores, mundos de profundidad psicológica, mundos de insistencia conceptual y también mundos no de evasión, pero sí de maravilla, porque nos lleva y nos transporta a un mundo donde la literatura de ficción, la literatura creativa, que no tiene mucho parentesco con las leyes de la física o de la química, pero sí tiene un parentesco con la imaginación, es una literatura fantástica que a veces alude a lo paranormal, que a veces habla de la creatividad, de los sueños, de lo eidético, esa inclinación a ver las imágenes y esas imágenes que se nos presentan en los sueños, que nos presentan en nuestra cotidianidad, de repente afloran y se vuelven tangibles conceptos. Y sobre eso vamos a conversar con Lul Antonio Casas Romero, arequipeño y creador de literatura fantástica. E imagínense, sin que sea una contradicción, él es un ingeniero informático, trabaja en la universidad, pero tiene esa posibilidad múltiple de ser dos o tres o cuatro cosas al mismo tiempo sin dejar de ser él mismo. Buenas tardes, Antonio, gracias por estar aquí en el programa. Hernán, es un gusto poder estar aquí en este espacio, en Habla la Palabra, para poder conversar acerca de lo que me gusta, porque en realidad conversar y el poder intercambiar ideas, intercambiar conocimientos acerca de la literatura y en este caso la literatura fantástica, con el matiz arequipeño que siempre le damos los escritores que estamos aquí en la Ciudad Blanca, es algo muy bonito, es el mejor momento del día para mí bueno, luego del momento de crear también, ¿no? De escribir, porque tenemos que tener nuestro espacio, nuestro Sí, momento de pues, y escribir. es una, Antonio, es una característica muy peculiar, muy fascinante y además hasta conmovedora, que siempre los creadores en Arequipa no excluyen de su imaginario, de su ideación, lo cotidiano, lo local, la geografía arequipeña, esa atmósfera especial de las realidades que existen en el espacio urbano, en el espacio imaginativo, etcétera. ¿Cómo te influencia a ti el Arequipa de tus querencias para que proyectes tu creatividad? Yo creo que es muy interesante el poder entender que un escritor siempre va a tener elementos de su entorno para poder hacer sus creaciones, sus escritos en este caso. Y tenemos la suerte, los arequipeños, los que vivimos en Arequipa, de estar rodeados por esta aura que tiene Arequipa, ¿no? Porque sabemos que en Arequipa hay muchas cosas especiales, y no solamente porque lo decimos los arequipeños, sino también porque lo vivimos. Caminamos por las calles del centro, nos vamos por algunos lugares emblemáticos, de repente hasta los distritos, y tenemos ubicaciones, sitios muy inspiradores. Eh, y bueno, al estar en esos sitios, pues inmediatamente surgen ideas, surgen conceptos que uno tiene que ir plasmándolos. Ya, y en esos espacios, ¿cuánto influye, no la oscuridad ni la noche, pero por ejemplo, si un camposanto, un cementerio, mucha de la creatividad en la que ha incursionado varios autores de lo paranormal, de recreación de estos aspectos arequipeños, siempre han aludido al cementerio, al camposanto, a las almas, a los aparecidos? ¿Algo de eso has trabajado tú o en el grupo en el que estás conformando con Pablo Nicoli, con Sarco Medina? eh, que se llama el grupo Cosmogonía. Cosmogonía, ¿han trabajado propuestas de esta naturaleza? Sí, tuvimos un tiempo una forma de escribir donde planteábamos algunas ideas, y luego de esa idea cada uno podía escribir una versión, ¿no? Después comparábamos y veíamos el resultado, que por decirlo así fue muy interesante. Pero aludiendo a esto de los camposantos y de los fantasmas y de las cosas fantásticas que Arequipa tiene, pues es algo que lo tenemos por las leyendas que ya todos conocemos, lo tenemos muy metido, ¿no? A veces uno piensa en mitología arequipeña o cosas
Inexplicables de Arequipa, y ya por ahí tenemos la idea de Mónica, el cura sin cabeza, lugares así un poquito oscuros, ¿no? Pero tiene muchas aristas, o sea, no tenemos por qué quedarnos solamente en esas ideas, Ujú. que sí son muy interesantes. Pero, por ejemplo, en esto del cementerio, eh, hay, por decirlo así, tantas personas que visitan, que van, que por su misma psicología o por el momento en que tal vez tienen la pérdida de un ser querido y tienen episodios en los cuales ellos pueden pensar o imaginar cosas y escucharlos a ellos es muy interesante. Yo recuerdo, eh, esta es una idea que todavía no le he publicado, es más, ya les estoy comentando, creo, a las personas que me leen, Como ya una especie de antesala de un sí, inédito. de un nuevo relato. Me contaron un amigo que él había soñado que en cierto momento él maneja moto, ¿no? Entonces él estaba en su sueño manejando moto, pero en cierto momento la moto empezó a volar y él no sabía dónde, la moto tomó vida propia y empezó a ir al cementerio de La Pacheta, ¿no? Y él iba llegando al cementerio en su sueño y vio como que había una cola de personas que estaban entrando al cementerio. Más o menos eran como las 12 de la noche, ¿no? Típica hora de, Ujú. de las historias La fantásticas. hora de las almas. Y estas almas como que se inscribían, o sea, había como una garita en la puerta del cementerio para poder ingresar, ¿no? Entonces, la moto bajó allí y él se acercó a ver qué estaba pasando, qué estaban haciendo las almas, y escuchó que las estaban juzgando, ¿no? Les decían, sí, puedes entrar, no, tú te vas más allá, no puedes ingresar. Y bueno, hasta que vio a una persona conocida, se acercó a la persona conocida y la persona conocida la rechazaron. Y estaba muy triste, se subieron a la moto y se fueron, ¿no? Hay un final adicional, pero si les cuento todo ya no va a haber Claro, interés ya, en el cuento. ya no hay la. Pero imagínense la cantidad y la calidad de historias que tenemos en Arequipa Ujú. y de un espacio que es Ahora, simplemente La claro, Pacheta. esto que tú has narrado como un principio de un cuento que puede ser deslumbrante y sugestivo, también te ocurre a ti que en tus sueños empiezas a imaginar, idear, porque bueno, todos estamos sujetos a pesadillas, a sueños alegóricos, Mm, a sueños fantasmales y también a sueños muy creativos y a veces, bueno, uno no tiene la capacidad de trasladarlos al papel ni hacer un argumento ni un guión sobre eso, pero mm. ¿a ti tus sueños te han influenciado para que escribas alguna propuesta y hagas un cuento, una narrativa? A mí más me ocurre a leer, ¿no? No me ocurre tanto en los sueños, ¿no? Es más, yo creo que soy de las personas comunes que no se acuerdan mucho de los sueños, uno que otro sueño, pero sí me ocurre a leer que por ahí veo un escenario, una palabra, hasta una noticia, y eso me sugiere, Ujú. ¿no? O ubicaciones. Un cuento muy bonito que no sé si este será de los mejores, pero a mí me gusta, es uno que escribí en el Puente de Fierro, en el cual el Puente de Fierro es como una puerta dimensional hacia otro momento histórico de Arequipa, ¿no? Un lado del puente es la Arequipa moderna y el otro lado, al cruzarlo, es una Arequipa en el pasado, ¿no? Tradicional, Entonces, de esto, campiña y de picantería. exacto, ¿no? Y ahí hubo en el cuento hay un encuentro con mis antepasados, ¿no? Conozco a mis antepasados, que ellos no saben que soy yo, y bueno, ocurre una cantidad de escenas y cosas muy Bueno, bonitas. y esa narrativa te sacia, te recrea, te fortalece, porque también no es evasiva la creación de la literatura ficción, sino es afirmativa de una personalidad que te da seguridad sobre tus convicciones y sobre tu mundo interior. En realidad, como lo he dicho muchas veces, uno creo que primero escribe para sí mismo. Yo busco muchas veces que a mí me agrade lo que escribo, que yo esté satisfecho, como dices, respecto al resultado, ¿no? Mi estilo es más la prosa poética. La mayoría de mis relatos y producciones son más poéticos, ¿no? A veces uno lee y algunas personas me han dicho, oye, lo que tú escribes tengo que usar un diccionario para entender algunas cosas. Pero bueno, al principio me confundía esto porque me pidieron, una vez un amigo me pidió, oye, tienes Que bajar que ser el un poco nivel. más simple, No, ¿no? pues realmente eso es una Pero mala, después, no, mala orientación, ¿no? después no pude, ¿no? O sea, yo escribo como me sale, es el estilo, los escritores tenemos un estilo. Y tengo esa vena, ¿no? De poder
sentir lo que escribo. Es más, tengo que sentirlo tanto que después de un tiempo que lo vuelvo a leer, que leo mis escritos, me tiene que volver a pegar con la misma forma que me digamos, Te impacta conmueven cuando yo las escribo. Ujú. Ahora, ha sido muy borgesiano en esta descripción. En una de las partes del libro de Arena, Jorge Luis Borges dice, escribo para mis amigos y para atenuar el curso del tiempo. Es decir, no le interesa escribir para pasar a la posteridad, sino que es parte de su respiración, de su oxígeno, de su modo de ser, ¿no? De su modus vivendi. Borges, pues era políglota, hablaba varios idiomas, tenía una multitud de lecturas y como tú has dicho, tu inspiración es el texto con el que creas más espacios y los recreas. Has dado en el clavo al poder puntualizar que en realidad, bueno, muchos sí lo hacen, muchos escritores sí buscan de repente hacer un bestseller o vivir de ello, pero creo que el escritor que logra escribir para sí mismo, sin importarle de lo que digan los demás, y que uno sepa y sienta que lo que escribe es algo que satisface principalmente al escritor, creo que es el logro máximo de un escritor. Claro, así no tendrás seguidores, pero sí discípulos, porque de todas maneras, una cuestión magistral, bien lograda en base a la autenticidad y la personalidad, genera admiración y genera seguidores desde el punto de vista de la calidad literaria, ¿no? Y bueno, hay muchas influencias en mi escritura, ¿no? Básicamente, como te comentaba al principio, yo tengo la gran fortuna de haber leído a muchos clásicos, esos clásicos que vemos con libros de 500, 800, 1000 páginas, y eso se lo debo a mi padre, que recuerdo que él, bueno, sí me apoyaba en la lectura, pero en cierto momento compró una colección de 50 libros, que eran unos tomos así gruesos, y me dijo que no los toque. No sé para qué los compró. Y los escondió debajo de su cama, bajo llave. Entonces yo, ahí está pues lo que te, Pero bueno, lo que te prohíbe, la curiosidad lo que mató te al gato, prohíben dice, ¿no? es lo que más te gusta. Yo hice la forma de entrar a los libros, sacarlos sin que se diera cuenta, leerlos en la noche, ¿no? A la luz de la vela. Una vez inclusive leí debajo de mi colcha y se quemó la colcha porque Ahora, estaba ahí con el claro, foco y Antonio, más influye para un cuentista, según lo que yo entiendo, no el cuento breve, que puede ser relumbrante, puede ser un fogonazo, sino la narrativa larga. Por ejemplo, Balzac, ajá. ¿no? Por ejemplo, el mismo Faulkner en sus propuestas, en Luz de Agosto, en varias cosas. Entonces, ese camino largo Ujú. te La induce novela. para, claro, para ir por el atajo, abreviar cosas y ser más sucinto, ¿no? Pero entonces esa es una especie de mesa tendida que te favorece para una digestión mucho más asimilable con tu personalidad, ¿no? Sí cultiva más la novela, pero también, así como Ribeiro, hay algunos magistrales en cuanto al cuento, ¿no? Cuentan o dan a entender universos en pocas palabras, y eso también es muy hermoso, ¿no? Yo aún no tengo novelas escritas, pero sí estoy recopilando todas mis ideas y algunos capítulos para poder generar una novela. Y es una de mis metas, sí, porque, eh, bueno, no lamentablemente, pero creo que la consagración de un escritor es en algún momento escribir una novela. Mm, escribir también una novela. Sí. Es decir, no eres tú una especie que apodícticamente, contundentemente divide, no, o soy cuentista o soy novelista, porque Borges era de esos, ¿no? Por ejemplo, decía, yo jamás voy a poder escribir una novela porque sería perder el tiempo, además es demasiado gaseoso, demasiado Ujú. enumerativo y descriptivo, la cosa es mucho más sucinta y Pero concreta, ¿no? yo creo, o sea, en la literatura, como dicen, ¿no? El papel aguanta todo. Yo creo que el mejor libro es una novela compuesta de varios relatos. O sea, que los relatos o capítulos sean en sí mismos relatos independientes, pero que juntos puedan crear o puedan leerse como una novela. O sea, Y yo estoy tendrías en que, búsqueda de claro, eso. tendrías que plantear una saga, una especie de continuidad con varios relatos, como tú has dicho, como la Relación. comedia humana de Balzac, ¿no? Que empieza con varios tomos y que pueden individualmente leerse.
Ujú. ¿no? O como Marcel Proust sobre Alfonsina desaparecido, todas esas sus obras tan especiales, ¿no? Pero bueno, al final son matices. En este escenario en donde estás inmerso de la creatividad, etcétera, ¿nunca te has inclinado por la cinematografía, por armar un guión y una propuesta para que tus argumentos sean llevados a la escenografía y a la dramaturgia del cine? Sí lo he pensado y muchos de mis relatos son filmables, vamos a usar ese término. No lo he hecho yo porque creo que a mí todavía es el lado como que más me inclino a la parte de la escritura, más que a la cinematografía. Pero en algún momento sí entré en contacto con algunas personas que me quisieron tentar. Creo que no me animé en ese momento, pero habrá un espacio para poder plasmar. Ahora que está tan de moda en las redes, en internet, poder hacer hasta pequeños cortos en TikTok Ujú, o en ujú, YouTube, ujú. ¿no? Hasta, bueno, Una cosa así así. fulgurante, un flash, una Y yo cosa. creo que se podría empezar de esa forma. Ahora, y bueno, hay cosas estelares. Por ejemplo, se me ocurre, El cartero llama dos veces de Cain, con Lana Turner puesta a la escena en 1940 y tantos. Después con Ralph Elson, con Jack Nicholson y con esa simpatiquísima de joven, pero ya de mayor, no tan Glenn Close. Y Obsesión de Luchino Visconti, en la misma obra, El cartero llama dos veces de Caín, a lo largo de 40 años, tres versiones con tres directores diferentes. Entonces, eso es la fortaleza del guión, ¿no? Si es Ujú. que tú eres joven, todavía tienes temperamento y aliento, puedes hacer una obra que se reproduzca y vaya creciendo porque, como tú dices, recrea Arequipa, que es tu núcleo vital de inspiración, recrea la historia, la tradición, y puede ser un argumento que tenga también algo de ficción y de la ficción que también es el enamoramiento, los sentimientos, las cosas, ¿no? Ujú. Sí, tengo justo un relato que habla que se llama Fuerte Amor. Habla, pues, el relato que más les gusta acerca de una pareja que tiene un final trágico. Ese es uno de los relatos que podrían pasarse en formato de video. Pero como estás comentando, yo creo que más tiene que ver con el productor, el que hace la filmación, ¿no? Que le halle el matiz, el punto. Y si el autor está por ahí para asesorar y dar algunos matices, ¿no? Claro, en esto de la creatividad trasladada a la cinematografía, al guión y a la propuesta de un argumento que sea filmable, Mm, en tu grupo, ¿por qué no están con Paul Nicole y eh, con eh, Sarco. con Sarco Medina para armar una propuesta y buscar un productor, un promotor, y Mm. se arma una cuestión donde se hable ya del cine arequipeño, con argumentos arequipeños y con creadores arequipeños, que podría ser una cosa muy sugestiva, ¿no? Se hicieron cortos. Cosmovía tiene algunos cortitos, creo que están ahí por ahí enredados en las redes, pero una propuesta así cinematográfica creo que no hubo, ¿no? Es una buena idea. Vamos a Ujú. plantearlo para que pudiera darse otro matiz, ¿no? Porque creo que no hay mucho de eso, ¿no? En Arequipa, últimamente creo que sí se ha hecho un par de películas, aunque bueno, se hicieron las películas estas del Cura Sin Claro, Cabeza, de porque Mónica, pero en el espacio de la creatividad mejor es caminar solo, pero en el espacio de la propuesta social que tenga una contundencia, hay que buscar de todas maneras consociarse, agruparse claro, con el grupo de amigos que tiene, sumar y bueno, tocar puertas para establecer y proponer y ofrecer productos concretos, a ¿no? ver quién tiene mayor llegada ahí, ¿no? O las herramientas, juntar herramientas. O proponerse, como creo que es en el diario La Guerra del Cerdo de Bioy Casares, se decide, vamos a hacer tal guión y vamos a armar tal propuesta y sale la iniciativa y se va trabajando varias cosas al mismo tiempo, El ¿no? punto es que no salga un Frankenstein, Claro, puede que no sea una especie de parches de y que viva solo cómo luego. es la administración pública actual, y realmente es terrible, ¿no? Y bien, tú me has informado que también has estado una temporada en Puno. Eres un hombre del sur siendo arequipeño, tienes conocimiento de varias realidades y amistades en Puno. Bueno, he vivido mucho tiempo en Puno, ¿no?
he estudiado, el colegio lo he estudiado allá, y tengo muchos escenarios de Puno en la cabeza, pero el momento de la escritura más, Aterrizas en más Arequipa. aterrizo en Arequipa, porque esa fue la formación, como te estuve comentando, ¿no? Ujú. En mi casa, yo vivía en Puno, sí, pero la comida, la música, el habla, los recuerdos, todo era de Arequipa, Sí, ¿no? pues en mi época de universitario, el día de 15 de agosto de Arequipa salía toda la colonia de estudiantes de medicina veterinaria y agronomía, que eran las facultades más importantes que había en la universidad, a cantar el himno de Arequipa por la calle Lima, por el Parque Pino, y demostrar pues su vehemencia, su temperamento Sí. regional y de sentimiento arequipeño, Y ¿no? yo creo que como se dice, ¿no? El arequipeño nace donde le da la gana, pero también el arequipeño vive donde le da la gana también, Ujú. ¿no? Entonces uno para ser arequipeño tiene que estar en Arequipa. Aunque es mejor estar en el medio, en el caso de un escritor, para poder tener estos elementos Pero siempre de pues inspiración. disponer las antenas perceptivas Mm, para saber calibrar las idiosincrasias, las cosas, porque de todas maneras el señuelo puede ser Arequipa y su motivación, pero también hay cuestiones de orden anímico, de orden idiosincrático que influencia, ¿no? Porque puede de todas maneras sazonar la narrativa que estás exacto. planteando, ¿no? Y con el habla, ¿no? El habla arequipeña, los elementos que a veces uno adquiere cuando vive en el lugar, Ujú. ¿no? Como un relato, por ejemplo, que escribí acerca de mi familia y nosotros vivíamos en Mariano Melgar, la casa de mis abuelos, en Mariano Melgar. Y entonces la vivencia de ser pioneros en esa zona, las famosas invasiones de esos tiempos, ¿no? El que mis abuelos pudieran ir a conseguir su terreno y crear una familia y pasar tantas historias que me las contaron. Entonces eso le da otra sazón adicional, no tanto histórica como también familiar, ¿no? Ujú. Mm. Ahora, conversando contigo, ya tengo la idea bien clara de que tú no tienes un choque, una colisión entre tu mundo creativo y la realidad cotidiana que vives. O sea, no hay un antagonismo. Tú sigues siendo orgánico y único en esa propuesta, porque puedes desdoblarte creativamente, inspirarte en las lecturas, transformarlas, proyectarlas, y lo mismo en tu trabajo en la universidad como especialista en informática. Es decir, no hay una duplicidad, una disforía, digamos, de tu personalidad, ¿no? No, es que continuamente estoy pensando en nuevos argumentos, en nuevas ideas, o, o van llegando y yo pues las anoto, las atesoro para poder con eso crear otras mundos, ¿no? Otros relatos, otras cositas que uno puede ir utilizando en los nuevos Y tu cuentos. temática más, ¿en qué escenario incurre? Porque lo que veo es poco en lo paranormal, en los fantasmas y aparecidos, más es en la creatividad de argumentos a veces inverosímiles. Mi estilo es la fantasía urbana, con elementos góticos, ¿no? Todo ello modulado con prosa poética. Ujú. Entonces, por lo general son ciudades que, si uno se da cuenta al detalle, es Arequipa, pero no siempre está declarada, ¿no? A veces está sugerida, ¿no? Y Ya. con elementos y con sitios del mismo Arequipa. Cuando se sugieren elementos de Arequipa, ya uno sabe que está en Arequipa, Ahora, como el Puente cuando de aludes Hierro, de a lo repente. gótico, estás hablando, por ejemplo, de ciertos espacios que crean zozobra, miedo, temblor, como por ejemplo en la novela gótica tradicional dice, se abre la puerta tenebrosamente, traje y entra la persona y se oscurece el ambiente, más o menos para generarte una sensación de Ajá. miedo, de temblor y que te contrae, ¿no? Algo de eso tienes en la narrativa. Algo de eso hay, pero también con elementos históricos, porque a mí me encanta la historia, me encanta el poder trasladar digamos, esos sitios o proyectarme a esos momentos e imaginar cómo hubiera sido y cómo uno hubiera, digamos, se hubiera enfrentado a situaciones que se daban en esos momentos, ¿no? Como por ejemplo, el poder retroceder en el pasado y encontrarte con tu abuela, ¿qué le dirías? Ujú. ¿Cómo la tratarías? Y si inclusive tu abuela no sabe que eres su nieto, porque bueno, ¿cómo vas a ver si tú estás retrocediendo el tiempo? Y se enamora de ti, ella es jovencita,
tú eres joven y ella se enamora de ti. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esa situación? Esos son los elementos de góticos por pasado, por historia, Claro que ese por elemento, por ambiente. es un magnífico desdoblamiento también, ¿no? Y también aludes a Borges ahí cuando en Ulrica, creo en ese es su cuento, habla con una persona que es él mismo, pero siendo en otro espacio, en un puerto, ¿no? Mm. Entonces, ese desdoblamiento es muy especial. Hay algo de ficción, de imaginación, pero mucho de verosimilitud, porque ese es también el pasmo que sentimos frente al devenir de la existencia, ¿no? No sabemos cómo vamos a terminar ni por qué estamos donde estamos y podemos encontrar un alter ego, una persona diferente o un pariente, un abuelo, un antepasado que no nos conoce, pero que sabemos que es igualito que nosotros. Y también los humanos explicamos muchas cosas que nos da la realidad, pero que nosotros no entendemos y que lo explicamos a la mejor manera y a veces la manera de explicaciones de lo que no entendemos es la fantasía, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento o la reproducción o el mismo hecho de nacer o renacer, ¿no? Y Borges tiene un relato que se llama La noche boca arriba, Ujú. donde se desdobla entre un personaje que aparentemente va soñando, está herido, tuvo un accidente, está soñando, y a veces se traslada al tiempo de los mayas. En cierto momento él es maya, y en cierto momento es un herido por un accidente de motocicleta. Esa historia, escribí algo, después me di cuenta que era algo paralelo, pero más inclinándolo entre una persona que está buscando respuestas y por momentos va soñando y se vuelve un espermatozoide que está en un primer momento buscando el óvulo y después cuando ya es un ser está buscando nacer, ¿no? Y Ujú. por momentos es el Eso de espermatozoide. Borges, La noche boca arriba sí es de ya. Borges, pero la otra Ujú. historia, la que le digo que es de alguien que por momentos es humano y por momentos es Hay una transmigración, una transmigración. ya. Primero es el espermatozoide, después es un embrión y después ya es un niño que busca nacer, ¿no? Esa historia así que va alternándose entre dos realidades, ese es el tipo de fantasía. Ahora, en estas cuentos, narrativas un poco espeluznantes y desfasados aparentemente, ¿dejas alguna lección, dejas una ventana abierta para la reflexión o para el pasmo? ¿O hay algo de eso? Porque de todas maneras uno no escribe en el aire ni en vano, ¿no es Claro. cierto? Sí, los finales son abiertos de la mayoría de mis relatos, entonces dan lugar a que uno pueda imaginar el final, ¿no? Y yo creo que más que nada lo rico de poder tener un final abierto es que uno pueda aplicar su situación, su vivencia de ese momento a lo que está leyendo o Ujú. pensar, yo quiero que este cuento termine de esta forma y hacer su propio final, ¿no? Eso es el resultado que yo busco. Claro, ahí tienes, por ejemplo, a Harry Belaban, que es un antologador de la literatura fantástica en el Perú, etcétera, de hace muchos años, pero también tiene un librito Escuchando tras la puerta, que hace que un cuento de Bioy Casares, de Borges, de Chekhov, le continúa, porque Mm, a él le sugiere que le falta algo o que se puede complementar con claro. una parte y le pone un final Le diferente o da, complementario a lo que inicialmente. le da su final, Claro, le da su lo que final, o él sea, quiere, en ¿no? ese, sin necesariamente ser cuentos cerrados, ¿no? Sino que ya terminó, pero él le pone, pues le dice, me interesa alargarlo un poco más, ¿no? Entonces Claro. son parte también las licencias admitidas de la creatividad, ¿no? El cómo uno quiere que tal vez termine un cuento. No, no lo dejó satisfecho ese final, yo le creo mi propio final, ¿no? Ujú, Parecido también a lo que en su momento hizo Julio Verne con algunos relatos que no le gustó cómo terminaba. ujú. La Esfinge de los Hielos, por ejemplo, ¿no? Es una continuación de las aventuras de Arthur Gordon Pym, que a él no le gustó el final, o sea, él quería saber qué pasaba con el bote que se iba perdiendo en la bruma y le creó un final, porque
él buscaba estar tranquilo y satisfecho. Bueno, y hay muchas narrativas que a veces te impacientan, pero ¿por qué termina así? Debería terminar de otra manera. Uno no quiere un happy end, ¿no? Un final feliz, pero debería continuar la Una narrativa porque es tan explicación. sugestiva, especial. Pero ahora, en el asunto ya más terrenal, Antonio, ¿cómo desdoblas tu día creativo y tu día laboral? Durante todo el día estoy en búsqueda de ideas, ¿no? Tengo una manía, tengo mucho tiempo libre, pero tengo que estar en un lugar físico. Y yo escucho podcasts. Generalmente son noticias o son podcasts literarios. Y por ahí van llegando múltiples ideas. Mientras voy haciendo otras actividades, van llegando ideas a mi mente, ¿no? Pero las transcribes, Y las dejas, porque a veces son evanescentes. y cuando Tienes una capto, idea, tienes el argumento y ahí se te perdió el asunto ajá, y no te acuerdas de qué fue exacto, realmente la exacto. contundencia con la que inclusive dijiste que la podías expresar, ¿no? Ajá, inclusive en cualquier tema, el otro día estaba escuchando un podcast acerca de música barroca, que estaban hablando de la música de Semana Santa y cómo en España hay un cierto tipo de conciertos en donde van por fases y también la gente va cantando diferente hasta que el momento que vuelve a salir el sol. Y todo eso es una fuente de inspiración increíble. Yo no entiendo, o sea, a mí me disculparán las personas, yo sé que son muchas, pero tal vez puedan usar esta entrevista o las ideas que estoy dando para escribir. No entiendo por qué dicen que no pueden escribir, que no tienen ideas. Las ideas están regadas, ¿no? Uno va caminando, ves a una persona, empiezas a de repente observar cómo tiene la ropa, cómo camina, su cadencia, hacia dónde va, cómo mira, cómo se relaciona, y ya hay Pero una de todas historia maneras ahí. hay que habituarse, hay Ujú, que entrar a esa especie de training de vivir entre la escritura, la ideación, la imaginación y la plasmación. Normalmente, a veces el ser natural, un kidam, un sujeto, ujú, bueno, tiene una vida diferente, ¿no? Es un comerciante y no le interesa más que el catch money, el negocio directo. En claro. cambio, otros tienen una predisposición para sembrar, para construir, para elaborar argumentos y los van Mm, segmentando, los van articulando, los van concatenando y establecen un mundo de mm. ideaciones, ¿no? Yo creo que todo está en poder empezar a escribir lo que uno siente, lo que uno piensa, tal cual, ¿no? Y yo de repente empiezo a observar, tal vez no tengo el arte de la descripción, ¿no? Pero sí me doy cuenta que tal persona tenía un saco rojo y sus mangas estaban mugrientas y de repente sus uñas largas. Escribo eso y poco a poco se va juntando los elementos y van haciendo una historia de todo ello. El momento en que yo, como te estaba comentando, yo las ideas sueltas las tengo. Ahí tengo, en mi celular, tengo una aplicación donde voy escribiendo o dictándole y se va escribiendo a la idea para también no perder el tiempo. Y en la noche o al fin de semana junto todas las ideas y sale naturalmente un cuento. Ujú. Y hay algo interesante, y de esto muchos escritores también lo han sentido, ¿no? Uno empieza una historia y llegado a un punto, la historia se va por donde quiere, toma vida, cobra vida, ¿no? Claro, se corporiza ya, sí, Muere sí. quien quiere que, la historia quiere que Ujú. muera alguien, va a morir, pero no porque yo lo decido, la historia quiere y Ya termina tiene donde su quiere, o sea, gravita, pues, la toma historia. vida Ujú. la Sí, historia. sí, sí, sí. Mm. Eso es bien especial. Bueno, además que tú, en mi caso yo todavía estoy en la época de los jesuitas, yo estoy con papelito y lapicero para apuntar las ideas. No estoy con la computadora, no con el celular, que puede ser magnífico también, eso te abrevia muchas cosas, ¿no? Mm. Y pones digitalmente al toque el tema que te ha inspirado, lo que te ha sugerido. Pues, y este mundo, como tú has dicho, proviene de tus lecturas y también de la recreación del ambiente. A veces estimula y a veces encorajina por las tantas torpezas que se ven en la vida cotidiana, ¿no es verdad? Sí, bueno, pero esas historias o esos escenarios o relatos o momentos que son diferentes, de repente hasta te frustran, también son fuente de historia, ¿no? Y a veces yo pienso que las cosas que te ocurren, momentos, digamos, especiales, son los que más te inspiran o más te abren. Para mí el relato
que disfruto más, que para mí ha sido algo que ha cambiado mucho, mucho mi vida, fue el momento, en la época en que mi madre estuvo enferma. Mi madre estuvo parapléjica por 3 años y yo la cuidé, ¿no? Esos 3 años. Pero joven, tu mamá. Sí, ella estuvo más o menos desde los 40 y algunos años más mal y hasta que falleció de la enfermedad. Pero esos días, ese sentir como, ese pensar, o sea, bueno, yo estaba ahí y la veía, ella solamente se expresaba con los ojos, pero yo sentía todo lo que me decía. Después lo apliqué, tal vez como una especie de catarsis también, pero con todo lo que había pasado con ella, el escribir cómo se hubiera sentido ella, como si ella me hubiera contado, ¿no? Yo sentía esto. Bueno, en la historia yo soy él, el Ujú. personaje que se llama él, y ella en la historia dice, él me está cambiando, él me está limpiando, él se ha ido ya a dormir. Bueno, es altamente catártico el asunto, ¿ah? Y Ujú, cuando muere, cuando muere ella, ujú. que es la parte final del relato, ella dice, ¿no? Él me limpió, me cambió y se fue a dormir, pero no se dio cuenta que mi vida estaba goteando por mi vena. O sea, el fin de mi vida estaba goteando por mi vena, ¿no? Ujú. Y él me encontrará mañana, pero ya no Bueno, estaré, yo bueno, seré es una libre. experiencia muy conmovedora y además que Mm. la tienes y viviendo todavía, latiendo en ti Así es. mismo, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, fuertes que uno puede vivir son las que mejor se dan para la escritura. Ujú. Y Bueno, en el aspecto sentimental del golpe, eso sí es muy importante, pero también hay otro escenario, el de que te puede generar disgusto y hasta sarcasmo e ironía en conocer, por ejemplo, el entorno de la realidad sociopolítica que vivimos, ¿no? A veces impacienta a todo creador, ¿no? Y uno se vuelve o hipercrítico o, bueno, hasta un poco distante y escéptico de lo que sucede, ¿no? yo lo tomo, sinceramente, como un espectáculo, porque cada personaje que hemos tenido como gobernante o tenemos como congresistas, ¿no? En cierto momento escuché una idea que nunca la apliqué, que nosotros en el Perú podríamos tener un álbum de figuritas y cada figurita podría ser un presidente con los diversos trajes que se ha puesto en cierto momento, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, me acuerdo que Fujimori que se había puesto traje De de Ashaninka, Ashaninka, de de... cholo, de marinera, o sea, Claro. Y no se tenía, puso el de contrabandista. tenía un montón hay figuritas para llenar el álbum con los presidentes. Cierto, cierto. Bueno, es la creatividad y la imaginación. Estábamos en habla la palabra, lamentablemente el tiempo ya es un tirano sobre el que no hay que expresarse más porque estaríamos condenándonos a ser esclavos de esta tiranía del tiempo. Gracias, Antonio Casa Romero, creador permanente y además esperamos que continúes sazonando nuestra existencia con tu producción escrita, reflexiva y también ya está ingresando a la poesía. Está creando poesía, pese a de que ha perdido al principio de su carrera literaria varias de la poesía que ha escrito, pero ahora ya está haciéndolo con otro matiz y otro cariz del cual ya conoceremos oportunamente. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí en el programa. Gracias de nada a ti y bueno, estoy disponible para lo que deseemos conversar y sigamos leyendo y sigamos escribiendo. Excelente. Ha sido Antonio Casas Romero con Habla la Palabra en el programa de Volcán. Con nosotros hasta la próxima semana, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.